Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a este capítulo, a los que me están escuchando en mi podcast y los que me están viendo en mi canal de YouTube. Soy Patricano, soy profesora de yoga, soy guía holística en procesos de autotransformación y también soy una eterna aprendiz en mi camino espiritual. Hoy quiero compartir en este capítulo sobre el ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué es eso que escuchamos? Si el ego es bueno, si el ego es malo, si es malo vivir desde el ego, ¿de dónde viene el ego? Bueno, les voy a hablar desde mi propia experiencia, de lo que el conocimiento que tengo y de mi propio camino. Siempre les digo que soy una eterna aprendiz en este camino espiritual, así que igual estoy aprendiendo como ustedes. Bueno, el ego es nuestra personalidad. El ego es lo que creemos que somos. El ego es todo lo que yo creo que yo soy. Si soy mal geniada, si tengo un carácter muy fuerte, si soy alegre, si todo eso viene del ego. El ego es nuestra personalidad, con lo que yo me identifico que soy. ¿De dónde viene el ego? El ego se empieza a desarrollar en nuestra infancia. Entre los 5 o 7 años empezamos a crear nuestra propia personalidad. Y esa personalidad es nuestro ego. Porque hablan tanto como si, estás actuando el ego es malo, sepárate del ego. Porque cuando nosotros nos identificamos totalmente con nuestro ego, alejamos a nuestra alma y dejamos de ser desde la esencia y vivimos más desde nuestra parte mental, que el ego domina nuestra mente y domina nuestras emociones, nuestras acciones cuando estamos completamente identificados con el ego. Todos los seres humanos tenemos ego, porque si no tuviéramos ego no podríamos vivir acá en este plano, porque para tener una personalidad tenemos que tener ego. La tarea, digamos, de nosotros como seres humanos, siendo seres espirituales, es aprender o más bien desaprender que no somos esta personalidad, que esta personalidad la adquirimos de acuerdo a esa infancia y a todas las vivencias eh, de nuestra niñez. Claro está también que, bueno, ya creas en vidas pasadas o no, nosotros en nuestras vidas pasadas también empezamos a crear como una personalidad que se viene, digamos como en el diálogo espiritual se dice como la personalidad del alma. Entonces también según nuestras vivencias y todo el recorrido que ha tenido nuestra alma durante muchas vidas, también ha creado una personalidad y va unido también como a esa personalidad de nosotros como humanos. No sé si me hago entender. Entonces, pero para ponerlo así como más simple, el ego es nuestra personalidad, o sea, todo lo que yo creo que soy, mis gustos, mi manera de pensar, las cosas que me afectan, mi carácter, todo eso conforma el ego, que es mi personalidad. ¿Por qué creer que el ego es bueno o malo? No es bueno ni malo, es simplemente según como nosotros nos sentimos con nosotros mismos, así está, digamos, como el ego en nosotros. Asimismo, como somos nosotros, ese es nuestro ego. Digamos que es como si fuera un- una entidad dentro de nosotros que crea su propio poder sobre nosotros, pero eso no somos, eso es una parte de nosotros. Es lo mismo cuando escuchamos la luz y la sombra, que somos luz y somos sombras. Para mí, la sombra de cada persona es su propio ego y debemos de iluminar al ego para disolver esa sombra. Todos nuestros temores, nuestros vacíos, nuestros miedos, todos los traumas de la infancia, todo lo que nos causa inseguridad o todo lo que nos da, digamos, como esas ganas de ser mejor que el otro o querer superar a los demás, esas ganas de poseer, de tener tantas cosas, de vivir tanto desde la parte material o superficial,
o darme valor por todo lo que, por mis logros, por mis títulos o por las cosas que yo puedo tener. Eso viene a ser el ego. La idea es, o la tarea de nosotros es llegar a un punto donde encontremos un balance, un equilibrio, donde no nos identifiquemos con ese ego y empecemos a educar al ego. Una de las formas de educar al ego es primero identificándote, conociendo esa parte tuya, identificando al ego, cómo es tu ego. Y ahí es cuando viene ese trabajo de autoconocimiento, de yo saber realmente qué es lo que yo siento y cómo soy desde mi parte egoica, desde mi ego. El trabajo del niño interior, de la conexión del niño, niña interior, me ayuda a reconocer desde dónde se afecta el ego o de dónde reacciona el ego. Cuando nosotros nos enojamos, cuando una persona hace que yo reaccione enojada, que me dé rabia, que me ofenda, es tu ego el que está reaccionando. El ego es el que se siente ofendido, el ego es el que se siente atacado, el ego es el que se siente herido. Igualmente cuando te causa algo tristeza, cuando alguien te dice algo y eso causa tristeza en ti, igualmente el ego es el que se siente dolido, el que se siente triste, el que se siente que le hicieron daño. Cuando tenemos un momento explosivo que nos enojamos y queremos ofender a alguien o gritamos, es tu ego el que está reaccionando. Tu alma, tu alma es esa parte de esencia, de luz, porque tu alma es esa extensión del Creador, de la fuente de Dios. Para tu alma o para nuestra alma, esta experiencia es como un viaje, es como un sueño, verlo así, o sea, yo lo veo así, es como, así mismo cuando nosotros en la noche dormimos y en la mañana nos despertamos y soñamos y nos damos cuenta, eso fue un sueño, en el sueño viviste muchas cosas, unas no tan bonitas, unas alegres, otras muy, como muy locas o muy así, muchas cosas que vivimos en nuestro sueño y cuando tú despiertas dices, ah, fue un sueño. Para el alma es igual, para el alma esto es como un sueño, como un viaje. Entonces el alma no se identifica con todo lo que sucede, o sea, no lo toma personal, no lo siente como atacado, como si te estuvieran haciendo daño, porque todo esto es una experiencia para el alma. Claro está que el alma se, digamos, como que se puede contaminar o cargar, por decirlo así, de tanta identificación con el ego, porque el ego empieza a tener demasiado poder sobre el ser. Entonces ya el ego es el que tiene poder sobre el ser humano y no el alma. Entonces el alma empieza a recibir como esas energías que siente también el ego. Entonces cada vez más nos alejamos de nuestra alma y nos creemos que somos esta personalidad. Así que el trabajo de educar a nuestro ego es ese trabajo de sombra que escuchamos. El trabajo de sombra es ir, yo, digamos, indirectamente lo he trabajado en mí misma y con las personas que hacen los procesos, es con su niño interior, porque ese adulto actúa desde esas heridas de la infancia, desde esos vacíos, desde esos temores. Es que si lo empezamos a ver así, un adulto, cuando un adulto se enoja es como realmente como un niño pataleando, como que se enoja porque las cosas no salieron como querían, porque no le dieron lo que quería, porque no pudo controlar las cosas como quería, porque no lo escucharon, porque no le dieron importancia, porque no le dieron valor, porque no se sintió reconocido, porque no se sintió amado, porque no se sintió escuchado. Todo eso es como pataleta de tu niño interior, todo eso es como tu niño interior gritando, diciendo, esto es lo que siento, así me estoy sintiendo. Y ese es tu ego. Cuando trabajamos con o conectamos con nuestro niño o niña interior, es una forma de educar al ego, de yo misma decirme, yo no soy ese dolor, yo no soy esa rabia, yo no soy ese enojo, yo no soy ese orgullo, yo no soy esa tristeza, yo no soy esa víctima que me creo, ni tampoco soy el victimario de esta situación o de esta persona. Y eso es una forma de empezar a reconocer
que yo no soy esta personalidad, que yo no soy el ego. Así que si quiero empezar a iluminar mi ego o educar mi ego, más bien es como educar mi ego y empezar a iluminar mi sombra, porque el ego es nuestra personalidad y tiene o sea, una parte muy grande de nuestra sombra, que luego hablamos de la parte de la sombra, pero para empezar a educar al ego es empezar a darme cuenta que yo no soy esta personalidad. Cuando yo me doy cuenta que yo puedo empezar a cambiar y desde de la mano de mi niña interior, me doy cuenta que yo actúo desde mi ego, con mi carácter, con mi forma de ser o cuando me siento víctima de las cosas que suceden o de una persona o de una situación o soy muy, reacciono muy agresivamente o muy rápidamente sin pensar o estoy atacando a alguien o soy muy codependiente de las personas, de una relación. Todo esto viene del ego. Así que si yo quiero empezar a educar a mi ego, es empezar poco a poco a reconocer que yo no soy eso y empiezo a ser y ser diferente. Empiezo poco a poco a decir, es que esto no soy yo y yo empiezo a tener cambios, así sean poquitos, para darle paso a mi alma. Entonces, haz de cuenta como si el ego tenía tanto poder sobre este ser humano que tu alma estaba ahí como oprimida. A medida que yo voy educando el ego va perdiendo fuerza, va perdiendo como ese poder sobre ese ser humano y se empieza como a integrar, por decir, ya no es algo que tiene poder en tu mente, sino que se empieza a educar y se empieza como a bajar el volumen, a bajar esa fuerza, a bajar ese poder y tu alma empieza a florecer, empieza a salir tu alma y tú empiezas a sentirte diferente, pero eso solo lo puedes hacer tú. La práctica de la meditación es algo que nos ayuda mucho a educar a nuestro ego, porque cuando nosotros nos silenciamos, cuando nos damos un momento de meditación, de silencio, de acallarnos, nos escuchamos y nos damos cuenta que la mente está a mil y que nos dice una cantidad de cosas y empezamos a escuchar nuestros propios pensamientos, las preocupaciones y a reconocer mi diálogo interno, las cosas que yo me digo, que estoy gorda, soy flaca, soy fea, soy bonita, no me quieren, este me dijo, no me dijo y todos los compromisos que tengo y el miedo que tengo. Empiezan los pensamientos a decirme cómo está mi ego. Mi ego está agitado, mi ego está en plan de supervivencia, de ataque, de quiero defenderme, porque quiero permanecer en este ser humano teniendo poder. Y el ego siempre se quiere defender, el ego siempre, porque como el ego es una ilusión, el ego fue creado desde el miedo de separación de la fuente, de Dios, de esa fuente creadora. De ahí creció esa energía de creerse que no es esa fuente, sino que es algo que puede crear aparte de esa fuente. De ahí viene esta parte interior de nosotros que es el ego. Cuando va perdiendo fuerza, nos damos cuenta de que no somos eso que siempre creíamos ser. Para una persona empezar a educar su ego, puede ser de la mano de su niña interior, de su niño interior, que para mí es como una de las formas más bonitas y más amorosas de tú mismo darte cuenta que no eres esa personalidad, que no eres tus miedos, ni tus vacíos, ni tampoco eres ese carácter, ni tampoco eres esa inseguridad, y que empiezas a llenar esos vacíos de luz y de amor y tu ego va perdiendo fuerza y tú te vas a empezar a fortalecer en tu alma, porque empiezas a conocer tu verdadera esencia, empiezas a actuar y pensar y a elegir desde la confianza de tu alma, de tu esencia, no desde los temores o los impulsos del ego, que es muy diferente. Así que esa es como mi explicación desde como yo lo veo de lo que es el ego.
todas las personas tienen ego y cuando tú ya trabajas o ya tienes un camino espiritual, no quiere decir que no tengas ego. Seguimos teniendo ego. Para mí, yo creo que el ego, nos separamos del ego cuando terminamos esta vida, cuando ya nos alejamos de este cuerpo y dejamos este mundo. Pero mientras estemos en este planeta o estemos en esta vida, en esta existencia, siempre vamos a tener el ego. Pero el ego ya va perdiendo fuerza sobre ti y el ego puede adquirir otra personalidad. El ego pierde poder y cuando ya vives desde tu alma, incluso reconoces cuando vas a hablar desde el ego, cuando vas a actuar desde el ego, cuando algo hirió tu ego, porque ya sabes que tú no eres eso, que es una parte de ti que actúa desde el miedo, desde el vacío y que no eres tú. Y así que cuando tú empiezas a fortalecer esa parte de tu alma, tu ego se empieza a hacer cada vez más pequeño y solo está ahí como una parte tuya que no tiene tanto poder, pero igual está ahí, porque es una forma, el ego, tu ego, cuando ya has educado a tu ego en muchos momentos de tu vida, cuando hay situaciones difíciles o cuando alguien te dice algo y que quiere reaccionar o que de repente pasa algo que trata como de que actúes de la misma forma que actuabas antes, ahí tú te vas a dar cuenta que tienes un impulso como de, o sea, como que lo vas a responder de esa forma o vas a actuar de esa forma y luego te vas a dar cuenta diciéndote a ti misma, no, no lo voy a hacer así. O incluso si actúas o si hablas de la misma forma que antes, lo reconoces porque ya eres consciente, dices, no, acto desde el ego, eh, le di poder a mi ego. Y ya cada vez te das cuenta que puedes cambiar, que puedes hacerlo diferente. Las personas, yo creo que todas las personas, la mayoría de las personas quieren mejorar sus vidas y quieren mejorarse a sí mismos. No creo que haya alguien que diga, no, yo no quiero ser mejor persona o yo no quiero que mi vida sea mejor. Lo que le cuesta a las personas es incomodarse en el cambio y lo que nos incomoda en el cambio es la incomodidad del ego. El ego se incomoda cuando empiezas a hacer algo diferente. El ego se incomoda cuando empiezas a cambiar tus hábitos. El ego se incomoda cuando empiezas a tener pensamientos diferentes. Se incomoda cuando vas a hacer las cosas de manera diferente y trata de llevarte de nuevo hacia atrás. Incluso el ego puede llegar a tener su propia voz, como decirte a ti misma, no, no lo hagas porque no, tú tienes que ser muy, o sea, como que un ejemplo, alguien te trata mal, ¿sí? Y tú antes eras una persona de pronto muy explosiva o muy grosera o respondías mal también. Y en ese momento tú guardas silencio y dices, no, no voy a responder mal, me voy a quedar callada, esto le pertenece a la otra persona y no voy a entrar en un conflicto o en una pelea, simplemente voy a quedarme callada porque no quiero ser explosiva. En ese momento incluso tu ego puede tener su propia voz y te puede decir, no, es que eres muy tonta, muy estúpida, si te dejas tratar de esa manera, te tienes que defender, tienes que atacar, tienes que responder, te van a ver como débil, como frágil. Te pueden pasar pensamientos de esa forma porque es la propia voz del ego, o sea, son tus pensamientos. Y ahí es cuando tú dices, esto no soy yo no voy a actuar de esa forma, yo elijo mi paz, elijo mi tranquilidad. En este mundo espiritual en el que estamos, donde ahora estamos recibiendo mucha información, todas las personas que están, digamos, despertando o en esta búsqueda espiritual, también se crea un ego espiritual. Y según la conciencia o la madurez espiritual que tú tienes, la información que recibes la puedes recibir para tu ego o para tu alma. Entonces tu ego puede recibir esa información y tomarlo tú distorsionado. Entonces, un ejemplo, podemos escuchar,
No, es que hay que soltar, un ejemplo, hay que soltar, tienes que soltar, no te puedes cargar de nada, no te puedes cargar de nadie. Si tú no tienes una madurez espiritual y realmente no estás conectado con tu alma, desde la parte del ego lo puedes tomar como, sí, tengo que soltar y tengo que ser indiferente sin importarme la situación de nadie. Y primero yo, y soy yo, el amor propio, yo me tengo que proteger a mí, me cuido yo y cuido mi paz y no me importa nadie, no me cargo de nada. Desde el ego lo vemos así, pero si lo vemos desde el alma, nos damos cuenta que esa persona sí se está cargando porque está actuando desde el ego, desde una actitud arrogante, egoica, eh, como distorsionada. De hecho, al decir una de las cosas también que yo veo o que escucho mucho desde la parte del ego, cuando dicen aléjate y cuida tu paz, si tú te tienes que alejar, o sea, sí nos tenemos que alejar y poner límites cuando algo no está alineado contigo. Pero recuerda siempre, hay una línea muy delgada cuando es me alejo desde el amor o me alejo desde el ego. Entonces, si yo me tengo que alejar de algo porque ese algo o alguien me hace daño o no está bien para mí, pero yo me alejo porque yo digo, no, es que esto me quita mi paz, esto perturba mi paz, es porque no tienes paz, que nunca has tenido paz, esa paz no es tuya. Si algo o alguien te quita la paz, es porque nunca fue tuya, es porque algo o alguien tiene poder sobre ti de desequilibrarte y es porque ese algo o ese alguien que te quita tu paz está conectando es con tu ego, es porque tu ego está reaccionando y tu ego se siente que le están quitando tu paz, le están quitando su paz. Si tú lo haces desde la fortaleza del alma, desde esa conexión tuya con tu alma, no te alejas porque te quiten tu paz, porque en medio de esa situación o esa persona que hizo o eso que pasó, eh, tú sabes que eso no está alineado contigo y eso no está bien para ti. Tú no quieres ser parte de eso. Simplemente te alejas, no porque te quite tu paz, sino porque no es algo con lo que tú te conectas porque no está alineado contigo, porque no está bien para ti. De hecho, ni siquiera llegas al punto de experimentar ese tipo de cosas, pero te alejas en paz, no porque te quite tu paz. Entonces, les estoy haciendo varios ejemplos para que se den cuenta de a veces el engaño de nuestro propio ego. La meditación siempre va a ser, yo les hablo mucho de la meditación siempre va a ser la mejor herramienta para tú aprender a conocerte, para escucharte y saber cuál es esa parte de ti que está eligiendo desde el ego, que tú actúas desde el ego o actúas desde el alma. Este mundo, hay dos mundos en un mismo mundo. El mundo está creado, todo lo que está creado, todas las cosas materiales, la mayoría han sido creadas desde la mente del hombre, han sido creadas desde el ego porque quiere obtener, quiere acumular, quiere sentirse mejor, quiere ser mejor que otro país, quiere ser mejor que el vecino, quiere ser mejor que el hermano, quiere entonces, porque el valor del ego es por lo que hace y por lo que tiene. El valor del alma es por lo que es. Cuando tú empiezas a conectarte de nuevo con tu alma, te das cuenta que tu valor no son las cosas que tienes, no son tus logros, no son tus posesiones, no son tus etiquetas, no son tus miedos, no son tus vacíos, es lo que eres en esencia. Y para yo conocer lo que soy en esencia, tengo que empezar a educar mi ego. Educar mi ego es conociendo realmente lo que soy en esencia. El ego tiene mucho poder sobre el ser humano cuando no se conoce que somos más que eso, cuando no
realmente no conocemos a nuestra esencia y no vamos hacia nuestra esencia. De hecho, cuando estamos tan obsesionados por querer algo y que algo se dé y que lo tengo que dar, sea lo que sea, sea un título, sea un logro, sea algo material, sea una carrera, sea lo que sea, o sea, cuando hay una obsesión de tener algo y lo quiero conseguir por encima de todo y sea lo que sea, lo voy a lograr y es una persona que está todo el tiempo como en la lucha y tengo que hacerlo. Eso es el ego, porque para el ego eso le da valor, se siente que es su valor. El sufrimiento, o sea, la lucha de las personas de que tienen que estar haciendo todo el tiempo, haciendo, porque tengo que tener esto, porque es un miedo del ego, es un miedo del ego a que lo sueltes, a que se suelte de esta necesidad de querer manejar, manejar tu vida, manejar eh, ese ser humano. Y cuanto más miedo tengo, más temor tengo de no tener dinero, de no tener dinero, de no tener pareja, de no tener casa, de que no me quieran, de que me van a dejar, de todas esas cosas que el ser humano tiene miedo, más poder tiene el ego. Así que los invito a que empecemos a meditar y empezar primero a conocer tu personalidad, tu ego, y tú conocerte y decir, ese es mi ego es inseguro, mi ego es temeroso, mi ego es egoísta, mi ego es orgulloso, mi ego, todas estas cosas, todos los seres humanos lo tenemos, pero cuando tú te vas conectando con tu alma de nuevo, eso empieza a perder fuerza. La forma más linda, vuelvo y le repito, va a ser conectarnos con nuestro niño interior, desde donde está reaccionando el ego. Ese miedo, ese temor, esas pataletas, esas rabietas, esa grosería, ese orgullo, eh, o sea, como esas ganas de ser mejor que el otro o ese sentido de víctima, de inferior, todo eso viene de nuestro niño, de nuestra niña interior y está creado por el ego ahora siendo adultos. Así que esa es mi explicación del ego. Si quieres empezar a educar tu ego, empieza a meditar, conéctate con tu niña, tu niño interior, regálate 5 minutos, así sea todos los días, en silencio y escúchate cuáles son tus pensamientos, cuáles son ese diálogo interno. Eh, ¿Cómo son tus reacciones cuando hablas con las personas en situaciones, digamos, que son difíciles? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus mayores miedos? ¿Cuál es ese personaje o esos personajes que te has puesto frente a la sociedad, frente a tu familia, frente a ti misma? ¿Te quieres ver como una pobrecita de mí para que todos me quieran o una guerrera para que nadie me haga daño o la salvadora del mundo para que todos me amen o la que a todos les da cosas y para ser aprobada? O esa que siempre está buscando quien la acompañe, o esa persona que cree que el mundo es muy difícil. Todo eso son como personajes, como máscaras que nos hemos puesto, que ha ocultado nuestra verdadera esencia y simplemente son, o sea, como personajes del ego, como ese poder que el ego ha tenido sobre el ser humano. Si le resuena, empiecen a aplicarlo y empiecen a reconocer esa identidad que tienen con su propio ego y a reconocer que no son eso. El ego no es malo, el ego no es bueno, es simplemente es una energía que está en nosotros que simplemente actúa de acuerdo al poder que nosotros le hemos dado. Si empiezas a quitarle el poder, simplemente va a estar ahí cada vez más silenciado, más pequeño y tu alma cada vez está brillando en ti y te das cuenta que todo eso que tú creías que eras era simplemente una personalidad adquirida de tus miedos, de tus vacíos, de todo lo que llevaba tu niña, tu niño interior y muchas memorias
de tus vidas pasadas. Así que nada, empieza a, si te resuena, empieza a reconocer lo que no eres para que empieces a reconocer lo que sí eres y a escucharte en el silencio, a escucharte en la meditación. Si nunca has meditado, una forma es empezar con 5 minutos y empezar a afirmarte en el yo soy, activar la poderosa presencia del yo soy en ti y repetirte todo el tiempo. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy mi alma, yo soy tranquilidad, yo soy luz en mis pensamientos, yo soy luz en mis palabras, yo soy luz en mis acciones, yo soy luz en lo que soy. Si tú te lo repites todo el tiempo, que la luz esté en mí, que la luz me guíe, que yo sea un instrumento de la luz, que yo sea un instrumento del amor, tú le empiezas a decir a tu ego lo que realmente eres tú y tu alma empieza a tener fuerza en ti, a tener ese poder de luz en ti. Pero recuerda que esto es una labor constante, consciente, coherente y todos los días. Es un compromiso. Para que haya un gran cambio, tienen que haber un compromiso constante, todos los días, porque así como inconscientemente creamos esta personalidad, este ego, porque eh, toda nuestra vida empezamos a crear una cantidad de pensamientos, de acciones, de diálogo, y eso se fue creando en ese ego. Ahora, tenemos que empezar a desaprender todo eso y empezar a crear o reconocer tu real ser, tu ser más elevado, ese real ser que está en ti, el ser que ve más allá del miedo, el ser que ve más allá de la mente, incluso el ser que ve más allá de tus ojos físicos, el ser que ve desde el corazón, que habla desde el amor, que actúa desde el amor. Esa es tu verdadera esencia. Pero para llegar ahí, tengo que empezar a disolver ese viejo yo. Mi viejo yo es mi ego. Tengo que empezar a disolver todas esas acciones, esos comportamientos, esa manera de hablar, esos pensamientos, esos hábitos. Y eso es lo que más nos cuesta, la incomodidad del ego. A veces empezamos con mucho impulso y a los 3 días, a los 4 días, a los 5 días, al mes, eh, sin darte cuenta, estás otra vez en tu mismo lugar, siendo la misma persona. Entonces tiene que haber un compromiso constante, consciente, todos los días para que disuelvas ese viejo yo, para que pierda poder sobre ti. Te das cuenta, soy una persona de esta u otra manera, que no es mi mejor versión, que no es la versión más elevada mía, que no estoy actuando desde mi grandeza. Ok, ya lo reconocí, ya me di cuenta que así es mi ego. Entonces voy a hacerlo completamente diferente. Voy a empezar todos los días, poquito a poquito, a conocer mi real ser y desaprender y empezar a aprender algo nuevo, que en realidad no es aprender, sino recordar mi ser grandioso, pero tengo que tener toda esa voluntad para hacerlo todos los días y todos los días y todos los días te regalas ese momentico y empiezas a ser consciente y empiezas a cambiar todas esas cosas que no son tan bonitas de ti, que ya tú sabes que es tu ego, esos momentos de esos cambios de todos los días, poquito a poquito, se vuelven tu vida y ya cuando menos piensas, tú vibras en tu alma, eres tu ser más elevado, eres tu real ser. Tanto es así que cambias completamente, cambias físicamente, cambias mentalmente, porque has cambiado en tu espíritu, has conectado con tu espíritu, tu vibración ha cambiado y estás vibrando realmente desde tu ser más elevado. Y ya ahí ya no hay vuelta atrás, ya tu ego no tiene fuerza, no tiene poder sobre ti y ya lo identificas así como cuando un niño pequeño sabes que se porta mal, tú dices, no, no te portes así porque así no se debe portar, así mismo es el ego. Así que nada, espero que esto les haya dado un poquito de claridad y si quieren empezar a hacer ese cambio de disolver tu viejo yo y empezar a conocerte en tu real ser,
Recuerda que el camino lo haces tú. Yo, como muchas otras personas, solamente somos guías, te damos herramientas, te mostramos el camino donde yo he trascendido y solo tú tienes el poder para hacerlo. Si esto llegó para ti, si esto resonó, si esto llegó en este momento a tu vida y lo escuchaste y no es casualidad, es porque tu alma te está llamando y es momento en que empieces a vivir desde tu real ser. Así que nada, déjenme saber en los comentarios si qué les pareció como esta explicación desde mi parte sobre el ego, si ya han reconocido a su ego, si ya han estado o están en un proceso de soltar a tu ego, de perder esa identificación con tu ego. Y bueno, ¿y qué tal es para ustedes? Si ustedes lo ven de esa forma o cómo lo reconocen ustedes. Em, Igual, todos estamos aprendiendo, todos vamos en este camino. eh, Mantente firme en tu camino espiritual, que es lo más lindo y es lo que te va a alinear cada día a una vida más grandiosa y llena de amor. Así que les mando un fuerte abrazo lleno de luz y lleno de amor y nos vemos en otro capítulo. Chao.